Hola, bienvenidos nuevamente a Siempre Siendo Reformados. Mi nombre es Andrés Martínez y soy de Puerto Rico. Afuera hay mucho ruido, disculpen si está muy duro o algo, no hay mucho que yo pueda hacer. Pero nada, vamos al vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la doctrina católico-romana de la transubstanciación. Y abajo en la descripción voy a dejar dos links para otros dos vídeos que hice hablando sobre este mismo tema, específicamente hablando sobre el texto de Juan capítulo 6. Siempre me gusta definir las doctrinas sobre las cuales estoy hablando para que nunca haya confusión y por si hay alguien que nunca ha escuchado de esta doctrina o de la doctrina que esté hablando. Así que en este video voy a volver a definir, como hice en mis videos anteriores sobre el tema, lo que significa la doctrina de la transubstanciación. Y tomando del Catecismo de la Iglesia Católica Romana, dice de la siguiente forma: en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y substancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente Cristo entero. También en el párrafo 1365 nos dice lo siguiente: en la Eucaristía, Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros se entregó en la cruz y la sangre misma que derramó por muchos para remisión de los pecados. Así que lo que esto quiere decir es que los católicos romanos, cuando celebran la Cena del Señor, el sacerdote pronuncia ciertas palabras y los elementos del pan y el vino que ellos utilizan, la sustancia de estos elementos es transformada en la sustancia del mismo cuerpo que tuvo Cristo cuando estuvo en la tierra, y la misma sangre que corrió por sus venas. Y a través de nuestros sentidos lo percibimos como pan y vino. Es decir, si vemos el pan a través de nuestra vista, lo percibimos como pan a través de nuestro gusto o el olfato. Cualquiera de nuestros sentidos, vamos a seguir percibiendo el pan y el vino como pan y vino. Pero la sustancia de estos elementos, es decir, una manera resumida de definir sustancia sería lo que hace que estos elementos sean lo que son, es transformada en la sustancia del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta es la doctrina de la transubstanciación. En este video vamos a ver dos textos que son importantes para esta discusión. En los textos anteriores vimos Juan 6, ahora vamos a ver 1 Corintios capítulo 10 y 1 Corintios capítulo 11. En el capítulo 11 en el capítulo 10 no hay tanto para discutir sobre este tema, ya que cuando los católicos romanos intentan utilizar este texto, realmente es muy forzado lo que están haciendo. Están muy claramente forzando la doctrina de la transubstanciación en los dos textos que hay ahí que mencionan detalles específicamente sobre la Cena del Señor. Pero vamos a verlos de igual forma. No voy a leer el texto completo de 1 Corintios capítulo 10 versículos 14 al 22, pero voy a dar el contexto y la situación de la que Pablo está hablando. Lo pueden leer ustedes mismos, 1 Corintios capítulo 10 versículos 14 al 22, para que no estén tomando solamente mi palabra por hecho, sino que ustedes mismos vean lo que dice la palabra de Dios. Pero lo que está sucediendo en este texto es que Pablo está hablando sobre participar de la mesa del Señor, de la Cena del Señor, y participar de los sacrificios que se hacen para los ídolos y que más bien, como dice Pablo, son para los demonios. Muchos católicos romanos tratan de hacer este paralelo de que si lo que los gentiles sacrifican a los ídolos es un sacrificio, entonces Pablo está haciendo esta comparación con la Cena del Señor. La Cena del Señor también es un sacrificio. Y para los que no lo sepan, rápidamente, la Iglesia Católica Romana cree en el concepto del sacrificio propiciatorio de la misa, es decir, que cuando ellos celebran la Cena del Señor, esto es el mismo sacrificio que Cristo hizo en la cruz, se está representando, es decir, presentándose de nuevo en la misa, y por esto cuando ellos toman del pan y toman del vino, algunos de sus pecados son perdonados y ellos son purificados de sus pecados veniales pueden ser. Pero nosotros no tenemos este concepto. Nosotros creemos que sí, la Cena del Señor podría llamarse sacrificio, pero es un sacrificio únicamente de alabanza a Cristo. Alabamos a Cristo y adoramos a Cristo en la Cena del Señor, pero no creemos que es un sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Y muchos católicos romanos están haciendo esta conexión
y dicen que este texto enseña esto, pero realmente no es así, porque lo que Pablo dice específicamente en los versículos 16 al 17 de la Cena del Señor no tiene nada que ver con ser un sacrificio propiciatorio. Así que vamos a ver qué nos dicen estos versículos. Los versículos 16 al 17, como dije, no voy a leer el texto, pero estos son los dos versículos importantes para la discusión de la transubstanciación específicamente. Y dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Ahora, ¿qué significa la palabra comunión? La palabra comunión viene del griego koinonia y significa literalmente eso, comunión. Pero entonces, ¿qué significa comunión? Significa cuando dos o más personas están en unión o en comunión, cuando están unidas por un propósito, cuando están juntas compartiendo algo. Y nos dice Pablo que la copa de bendición que bendecimos no es la comunión del cuerpo de la sangre de Cristo, es decir, el medio a través del cual tenemos comunión con la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, es decir, el medio por el cual tenemos esta comunión con el cuerpo de Cristo que fue partido y entregado por nosotros. Así que ya vemos que si vemos los significados de las palabras que Pablo utilizó, el concepto de la transubstanciación queda totalmente fuera del texto y no hay forma de insertar este concepto aquí. Luego el versículo 17 dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Así que la idea es, la copa es la comunión de la sangre de Cristo, el pan es la comunión del cuerpo de Cristo, y cuando nosotros participamos de ese pan, que es uno, siendo nosotros muchos, al participar de este pan, somos un solo cuerpo. Pablo está hablando de la unión que hay entre los hermanos creyentes, no está hablando del concepto de la transubstanciación que vimos presentado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Así que no hay manera realmente de probar la transubstanciación con este texto. Si lo intentan hacer, están forzando este concepto en el texto, lo están forzando en las Escrituras, y esto no es lo que debemos hacer con la palabra del Señor. Ahora vamos al capítulo 11. En los versículos 23 al 26 tenemos la narración de la cena del Señor. Pablo está narrando la cena, lo que él mismo aprendió del Señor y de los apóstoles, pero el texto realmente del cual muchos católicos romanos se sostienen para probar esta doctrina es el 24, cuando Pablo dice que Cristo, habiendo dado gracias, partió el pan y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esto es el versículo 24 de 1 Corintios 11. Y muchos católicos se recuestan de las palabras esto es mi cuerpo para decir Cristo quería decir que eso era literalmente su cuerpo y que entonces ese pan que se ofreció en la cena fue transubstanciado en el cuerpo del Señor. Pero realmente y muchos católicos romanos incluso hacen el argumento de que esta palabra griega que se utilizó para esto no permite que hayan usos metafóricos o que tiene que ser literalmente esto es tal cosa y eso es, y no hay forma de verlo como una metáfora, y realmente esto es algo incorrecto. No podemos decir que esta palabra significaba esto y podrán tratarlo de buscar en alguna fuente léxica griega, pero esto sencillamente no va a ser el caso. Además debemos recordar que cuando Cristo pronunció estas palabras, esto es mi cuerpo, esto fue mucho después de los eventos de Juan 6. Así que para probar que Cristo quería decir en estos versículos transubstanciación, tenemos que probar que en Juan 6, que ocurrió antes, Cristo estaba enseñando también la transubstanciación. Si no lo estaba haciendo, entonces en este texto tampoco lo está haciendo. Y probé en mis videos anteriores que la interpretación católico-romana de Juan 6 no es la correcta. Y no se puede utilizar este texto para probar la transubstanciación, y refuté estos argumentos. Y si no estás de acuerdo conmigo, si ya viste los videos, si no estás de acuerdo,
con mi interpretación, te invito a tener una discusión conmigo respetuosa y para edificación de los creyentes y de los hermanos. Así que no se puede utilizar este texto para probar la transubstanciación. Sencillamente no se puede utilizar. Esto es mi cuerpo no significa transubstanciación y tendrías que hacer diferentes cosas para poder probarlo e insertar este concepto en esas simples palabras de Cristo. Y simples no quiere decir que no sean importantes, que no sean inspiradas por Dios las palabras que están escritas aquí. Nada de eso. Ahora vamos a ver los versículos 27 al 29 y vamos a descubrir qué significa tomar indignamente la cena del Señor. Dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora, cuando el apóstol Pablo habla de comer, cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa, cuando habla de comer y beber el pan y la copa indignamente, hay católicos romanos que ven esto como, si no te das cuenta de que en la cena del Señor ahí está el pan y el vino transubstanciados en el cuerpo y la sangre del Señor, estás tomando esta cena indignamente y, como dice el texto luego, juicio comes y bebes para ti. Pero el contexto nos dice claramente qué significa tomar esta cena indignamente, qué significa tomar esta cena sin discernir el cuerpo del Señor. Y sencillamente el concepto de la transubstanciación no hay manera de insertarlo aquí tampoco. ¿Qué significa tomar el cuerpo y la sangre, tomar el pan y la copa indignamente? ¿Significa no reconocer que está sucediendo la transubstanciación, como dirían algunos católicos romanos? ¿O significa practicar la cena del Señor con mala disciplina? Veamos los textos que están antes de este. Los versículos 17 al 22. Leamos. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Así que ahora está hablando, cuando ustedes se reúnen, cuando se congregan como iglesia, ustedes no se congregan para lo mejor, sino para lo peor, porque hay divisiones entre ustedes, enemistades entre ustedes. Así que no se están congregando de la manera correcta y por eso no los alabo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Luego continúa diciendo, cuando pues os reunís, y recordemos, esto de las divisiones y las enemistades que hay entre ellos, esto es la primera crítica sobre cómo se congregan los corintios. Va a dar otra serie de críticas más adelante. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Así que algo o algunas cosas están sucediendo que hacen que cuando ellos celebran la cena del Señor, esto no sea realmente celebrarla, sino que la están celebrando de la manera incorrecta. ¿Qué son esas cosas? Bueno, ya vimos las divisiones, las enemistades que hay entre los corintios. Y luego también nos dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. No se esperan los unos a los otros para comer. Cada cual va hacia la comida y no espera a sus hermanos. No comen juntos. No hay unión, no hay comunión. Por eso no es la cena del Señor. Dice, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios. Ahí hay otra crítica. Y avergonzáis a los que no tienen nada. Ahí hay otra crítica. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Esto no os alabo. Así que Pablo nos está dándole una serie de críticas a los corintios, dándole varias razones sobre por qué ellos no están celebrando realmente la cena del Señor cuando se reúnen para celebrarla. Están teniendo una mala disciplina al practicar la cena del Señor. Por eso es que luego él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, y por ahí sigue el texto, la narración de la cena del Señor.
Y entonces es que dice en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa indignamente, es decir, no esperando a su hermano para comer, menospreciando a la iglesia de Dios, con divisiones y enemistades entre ustedes, cualquiera que bebiere esta copa y comiera este pan indignamente, con mala disciplina, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, es decir, examine su práctica, examine su disciplina, y entonces, y coma así del pan y beba de la copa. Eso es lo que significa tomar la cena del Señor indignamente, tomarla con una mala práctica, con unos malos hábitos. Ahora, en el versículo 29, hay un argumento específico que quiero ver, y es un argumento que hace el doctor y apologista católico Fernando Casanova, por cierto, compatriota mío, puertorriqueño también. Déjenme explicarles un poco. Fernando Casanova, hay unos videos en YouTube sobre un programa que él hizo hace varios años llamado Estoy en Casa. Muchos de ustedes quizás lo han visto ya. Y uno de estos programas fue sobre la Eucaristía. Ahora, hay un argumento en este video. Voy a dejar el link abajo en la descripción para que le echen un vistazo. Les dejaré más o menos el minuto donde está el argumento. Hay un argumento sobre el versículo 29 que él da, que realmente no lo encuentro muy válido. Y es el argumento sobre la palabra discernir. Fernando Casanova nos dice, la palabra discernir, griega original, es la palabra diakrinon, que por cierto no es diakrinon, es diacrino, solamente para hacer la corrección de la pronunciación. Veamos un momento qué definiciones nos da la concordancia Strong sobre la palabra diacrino. Nos dice que viene de la palabra dia, que significa, quiere decir, se utiliza para decir a través de, y también tiene la palabra crino, que significa juzgar, así que diacrino significa un juicio, hacer un juicio profundo, distinguir, discernir profundamente algo. Entonces, la definición que nos da Fernando Casanova no es incorrecta del todo, pero la forma en que utiliza sus palabras va dirigida realmente a probar la Eucaristía, no a dar una definición precisa. Porque las palabras que Fernando Casanova nos dice, la definición que nos da sobre esta palabra es darse cuenta de la verdad que subyace frente a ti y frente de mí. Entonces es fácil ver que va dirigido sencillamente a probar la transubstanciación, porque en la iglesia católica, ¿dónde está el altar? Donde se ofrece el pan y el vino, frente de ti y frente de mí. Si no te das cuenta de la verdad que subyace frente de ti y frente de mí, nos dice Fernando Casanova, estás tomando la cena sin discernirla. Así que es fácil ver, su propósito no es dar esta definición clara, sino darte una definición utilizando unas palabras que te van a llevar directamente al concepto de la transubstanciación. Ahora, luego de esto nos da la etimología de la palabra discernir, nos da el argumento de que los agricultores antes, vamos a suponer que estaban cultivando trigo y sacaban el trigo de la tierra, lo ponían en un cernidor y con el trigo se venía la tierra, las piedras, las malas hierbas. Entonces estos agricultores tenían que tomar el cernidor con el trigo y todas las malas hierbas y discernir, así que lo hace Fernando Casanova en el vídeo, discernir ese trigo de la mala hierba y de todas las cosas que están ahí dentro. Entonces, Fernando Casanova lo que quiere que veamos es que si no disciernes que el pan y el vino en la misa han sido transubstanciados en el cuerpo y la sangre del Señor, entonces estás tomando la cena sin discernirla, sin darte cuenta de esa verdad que subyace frente a ti y frente de mí. Pero realmente esto es sencillamente insertar su concepto de la transubstanciación. ¿Y por qué? Porque si vemos el vídeo de Fernando Casanova, es fácil darse cuenta de que la idea detrás de esto es que solamente tú podrías comer juicio y beber juicio para ti
si en la cena del Señor ocurriera la transubstanciación. Pero como la idea de Fernando Casanova es que si la cena del Señor es un símbolo, si no hay transubstanciación, si es un mero símbolo, entonces no estarías comiendo y bebiendo juicio para ti, no estarías tomándola indignamente porque es un mero símbolo, no estarías profanándola porque no es un sacrificio propiciatorio, solamente es un símbolo, no hay profanación. Esas son las palabras de Fernando Casanova. Pero claro, esto es degradar lo que es la cena del Señor. ¿Por qué? Porque podemos probar, como ya lo hice en mis videos anteriores, que en Juan capítulo 6 nos enseña la transubstanciación. Eso no es lo que Cristo quiere decir. He probado que en 1 Corintios capítulo 11 Pablo no está enseñando la transubstanciación, sino que tomar la cena del Señor indignamente es tomarla con una mala disciplina. Así que discernirla en este contexto, porque está muy bien que Fernando Casanova haya dado la etimología de la palabra, todo este argumento etimológico, pero realmente si no interpretamos la palabra con toda su etimología, si no la interpretamos de acuerdo al contexto presentado, entonces estamos interpretándola incorrectamente. ¿Cuál es el contexto? Que los corintios tenían una mala disciplina en la cena del Señor y por eso la estaban tomando indignamente. Así que discernir la cena del Señor, tomar el pan y tomar la copa sin discernir el cuerpo del Señor, se refiere a no discernir que en ese altar está presente Cristo, porque nosotros creemos en una presencia real, pero es una presencia espiritual que diría yo, y muchos otros conmigo, una presencia espiritual es mucho más real que una presencia en el sentido de la transubstanciación. Así que tomarla sin discernir es no darte cuenta de lo que está sucediendo. Ese símbolo, que no es mero símbolo, es un símbolo que Cristo ha instituido para que tengamos esa comunión con su cuerpo y con su sangre. Y si no te das cuenta, si no disciernes la importancia de ese memorial, la importancia de que Cristo está realmente ahí, diciéndonos, este pan y este vino representan el cuerpo y la sangre que yo di por ti para remisión de tus pecados. Si no nos damos cuenta de la importancia de eso, entonces no estamos discerniendo la cena, no estamos tomándola dignamente, sino indignamente. La estamos tomando con una mala disciplina, estamos haciendo una mala observancia de la cena. Así que los católicos romanos realmente no tienen argumentos válidos para estos textos y la interpretación que nos dan no es correcta, no es lo que Pablo nos está presentando en el texto y puede probarse fácilmente. Si no estás de acuerdo conmigo, con todo el amor del mundo y todo el respeto del mundo, te invito a que discutas conmigo esto abajo en la sección de comentarios y podremos tener una discusión respetuosa en el amor del Señor. Así que espero que este video haya sido de bendición y utilidad para ti y que el Espíritu Santo te ayude a seguir estudiando la palabra del Señor y llegando a la verdad del Evangelio. Dios te bendiga mucho, que tengan un buen día.